familia, comunidad y sociedad. Nivel inicial. Ya vienen en camino. ¿Cuántos más van a venir? 5. Me hubieran dicho, no tenemos tantas sillas. ¿Dónde se van a sentar? Ya veremos. Al trote de la carreta se acomodan las calabazas. Suena a algo que diría mi abuela. De hecho, es algo que decía la mía. Mi abuela tenía un dicho muy suyo. Debe ser un crudo invierno cuando los lobos se comen entre sí. Lo decía cada vez que 2 personas de mala fama se peleaban. Mi abuela decía, me duelen los juanetes, mijo. Cosa que yo jamás digo. Sin embargo, tienes otras cosas de ella. Yo la conocí. Ella hacía esta misma ensalada. Sí es cierto, me acuerdo. Claro que no. Claro que sí. Usas los mismos ingredientes que ella. Y el mismo modo de partir las manzanas. Perla también heredó tradiciones. Hace rato viraste la punta del cuchillo para que no apuntara a Diego. Es cierto, es algo que hacía mi bisabuelo. Decía que apuntar a alguien con un cuchillo era desearle mala suerte. No te creí supersticiosa, Perla. No lo soy, pero es una costumbre inconsciente. Como ven, hay más de nosotros de lo que parece. Somos un misterio. Así se llama el reportaje en el que estás trabajando, ¿cierto? Así es. Trata sobre la tradición oral. Cuéntanos. Pues verán. Sesión 49. Historias de familia. Propósito. Identificarás cómo la tradición oral es el medio de transmisión de la cultura dentro de la familia. Pues verán, ¿por dónde comenzar a hablar sobre tradición oral? Tal vez por el hecho de que lo que dice la gente no es muy confiable. Mi bisabuela me contaba de la revolución y me dijo cada mentira. Tienes un modo muy tradicional de ver la historia, Diego. Cierto, como del siglo XIX. ¿Y cómo veían la historia en ese tiempo, pues? Pues antes del siglo XIX, la historia se hacía basándose en la tradición oral. Así lo hizo Heródoto, al contarnos la batalla de las Termópilas. Tucídides, al narrar las guerras del Peloponeso. Y otros muchos después de ellos se basaron en lo que la gente contaba. Pero a partir del siglo XIX, la historia empezó a construirse según los criterios de la ciencia de aquella época. Algo súper serio. Los testimonios orales, o sea, lo que la gente común podía decir sobre un acontecimiento, dejaron de tener valor según la visión positivista de la ciencia. Los historiadores comenzaron a asignar valor histórico, únicamente a las de fuentes escritas, como por ejemplo los documentos de la época, o al testimonio de los grandes hombres, porque se pensó que eran ellos quienes provocaban los grandes cambios en la historia. Pero desde el siglo XX, la misma ciencia de la historia ha vuelto a asignar valor a los testimonios orales. Lo que llamamos historia no solo es la historia de los grandes personajes y los grandes acontecimientos. Los sujetos de la historia, o sea, quienes hacen la historia, también se encuentran en la vida cotidiana. Muy bien. La historia se construye desde muchas perspectivas. ¿Y qué pasa con los testimonios orales? Pues que al cambiar la perspectiva de la historia, también cambian los actores que hablan sobre ella. Los testimonios orales representan a la gente ordinaria, la que va a trabajar y llega cansada a casa, la gente como tú y como yo. Y no solo importa lo que dice la gente, sino cómo lo dice. Importa lo que calla, importa lo que teme decir. Si contrastamos los testimonios orales con lo que sabemos de fuentes escritas, la historia se enriquece. Todo eso está muy bien. Pero, ¿qué tiene que ver con mi bisabuela? Ay, Diego, ¿cómo que qué tiene que ver? Tiene mucho que ver con la tradición oral, que es el medio de transmisión de la cultura en las familias. Muchos de los testimonios orales son una continuidad de la tradición oral, que en el ámbito familiar construye la visión de lo que significa. Por ejemplo, la vida, con el nacimiento de un hijo, una fiesta religiosa, el casamiento, la muerte, en fin, de muchas relaciones sociales que derivan en la construcción de la historia.
el cómo se han relacionado sus integrantes con el paso del tiempo, los valores que se han transferido, los chistes locales, las manías, los temores, las costumbres, los modos de hablar. Todo ello puede convertirse en un testimonio oral para enriquecer la comprensión de los grandes acontecimientos históricos. Si pusieras atención, quizá verías que compartes con tu familia una visión del mundo que otras familias no tienen. Sin darme cuenta, yo adopté muchas ideas de mi familia, buenas y malas, ¿eh? También he tenido que deshacerme de muchos prejuicios. Claro, tampoco es cuestión de aceptarlo todo así como así. Cierto, cuando yo dejé de comer carne, a mi familia le costó trabajo aceptarlo. Oye, Diego, ¿y qué tanto te contaba tu bisabuela? Pues cuando yo era niño, había unos chicos que me molestaban en la escuela. Yo no me atrevía a enfrentarlos ni a acusarlos. A la única persona que le conté fue a mi bisabuela. Y ella me contó sobre familiares nuestros que pelearon en la Revolución. Eran historias de valor y arrojo. Eso me inspiró y resolví mis problemas. Después me enteré que todo lo que me había contado mi bisabuela eran invenciones suyas, puros mitos. Es curioso que lo menciones, Diego. El otro día me mandaron algo sobre los mitos que podría ayudarte. Mira. Siempre hemos creado mitos. Los neandertales enterraban a sus muertos con armas, animales sacrificados y otras cosas que sugieren su creencia en un mundo parecido al suyo después de la muerte. Esto es algo muy humano. No vemos a los perros muy preocupados por inventarse religiones, ni a los alces preguntándose sobre su existencia. Las personas, en cambio, queremos entenderlo todo, incluso lo que no puede ser entendido. Un mito es la explicación que le damos a lo inexplicable. Tenemos una idea equivocada de lo que son los mitos. La gente suele decir, eso es un mito, cuando quiere dar a entender que algo es falso. Pero los mitos son mucho más que eso. Los mitos tienen que ver con lo desconocido, con lo velado, con lo que está en silencio. Los mitos nos enseñan cómo comportarnos ante las circunstancias que nos superan. El mito es una narración no verídica, como lo es una novela o un cuento o una película. Su intención no es ser real, sino ser eficaz. El mito tiene como sentido mejorar nuestra vida. Si nos inspira, si renueva nuestra voluntad de ser mejores personas, entonces el mito funciona. Si no lo hace, es un mito muerto para nosotros. Cada civilización tiene sus propios mitos y su propia manera de contarlos. Los mitos generalmente se reviven en templos o iglesias. Pero también están presentes en el arte, en el fútbol, en el cine, en cualquier cosa que nos lleve al encuentro con la naturaleza humana, su limitada existencia en el mundo y su pretensión por trascender más allá de la muerte. Y lo más importante, los mitos son visiones y concepciones del mundo, que cuando son aceptados, tienen la función de vincular a los integrantes de una sociedad. Oh, no lo había visto así. Lo que tu bisabuela hizo fue contarte un mito que necesitabas escuchar. Y que seguramente otro familiar le contó a ella. Llegaron. ¿Sí? Suban. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Red Conociéndonos. Hoy hablaremos un poco sobre la tradición oral. Y otro poco sobre los mitos. Y quizá otro poco sobre mi bisabuela. En cada familia hay costumbres, Historias modos de hablar, y secretos, entre otras cosas. que mediante la tradición oral se van transfiriendo de generación en generación. Y en ese pequeño universo de tradiciones se transmite una parte importante de la cultura. Para muestra de esto, solo tenemos que observar parte de nuestras costumbres. ¿Y qué pasa con los mitos? Los mitos son explicaciones que le damos a lo inexplicable. Cada sociedad tiene sus propios mitos. Y su propia manera de expresarlos. Si nos encontramos ante una historia Ante una danza, o ante un juego que nos reencuentra con nuestra naturaleza humana, entramos también en una dimensión mítica. en una catarsis que nutre nuestra vida y le da sentido. Recuerden, like si les gustó.
¡Hasta la próxima! ¡Corte!